Bueno, vamos a mirar la palabra del Señor. Yo quisiera que vayamos a la palabra de Dios allí en el Salmo 139, 34. 139, 34. Y miremos allí una oración, 139, 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Podemos ver el texto anterior igual al 23? Examíname, oh Dios. ¿Podemos leerlo juntos? Examíname, oh Dios. Conoce mis pensamientos. Y ve. Si hay en mí camino de perversidad. Mire lo que dice. No sé si tomamos dimensión de la expresión. Y ve si en mí camino, y ve si en mí hay, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Generalmente somos dados a culpar a otros de nuestras situaciones personales. Si hoy tendríamos que ver como grupo, creo que nadie escapa de tener algún problema o necesidad en algún aspecto, físico, espiritual, material. Y hablando de necesidades, también las debilidades humanas son a veces problemáticas de llevarlas. Debilidades. Y hablando de debilidades, a veces vemos, o quizá usted habrá visto en alguna documental, como las cebras o algunos de estos animales van y allí está presente algún león reposando, porque no se desespera. Él quiere ver la marcha de aquellos animales que son su alimento. Pero entre todas las que van, hay una que tiene alguna debilidad, no sé si lo ha visto, alguna dificultad en caminar. Y esa debilidad o dificultad que tiene para caminar, es más que suficiente para que él se levante y se arroje sobre la presa y la despedace y la mate. Bueno, es su alimento. Yo dije necesidades y dije debilidades. Nadie está exento de tener algo y nos cuesta aún reconocer lo que me pasa, mucho menos confesarlo. Somos dados a esconderlo, porque escondiendo se hace más difícil. Es como dice David también, es autor de este salmo, y también David decía: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Sabemos que hay un tipo de enfermedad a los huesos, y si llegamos a consultar profundamente a alguien que entienda, se crea allí en los huesos, que a veces llamamos el dolor, artrosis, hay un montón de cositas, pero se crea un líquido que comienza a afectar el movimiento y comienza a dañarlos, de acuerdo a veces a la edad y a veces también a edad temprana. Y bueno, y ahí comienzan nuestros problemas. O sea que tenemos necesidades, tenemos debilidades. Cuesta, dije yo, enfrentarlas. Por eso, cuando Adán tenía que ir a platicar, dialogar con Dios, escuchó, ¿no? Dice la Biblia que el Señor venía todos los días a determinado horario para hablar con Adán y Eva. Y uno de aquellos días, Dios nunca falta a la cita. Dios nunca falta a la cita. La palabra de Dios dice que hagamos notorio nuestras peticiones con acciones de gracias. Y hay tantos textos que hablan: clamé al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Oraciones tremendas en la Biblia, y Dios atendió de los cielos. Es más,
Dice un salmo, si no es el 10 o el 11, dice que el Señor opera un milagro en nosotros, en el corazón, y presta su oído para escucharnos. Dice que Él trabaja de tal manera que propone, opera, como dijo Pablo, Él puede operar en la voluntad humana también, ¿cierto? Entonces, y luego de darnos el anhelo, el deseo de buscar a Dios, dice que Él atiende con su oído a nuestras oraciones. No sé cuántas veces, pero esto es fresco. Fresco en esta tarde por escuchar que la palabra de Dios vino con fuerza y Dios puede traer, claro que puede traerlo. Ahora, ve si en mí hay camino de perversidad. Examíname, oh Dios. Y pedía al salmista ser libre de aquellas cosas, y otro texto más, lo que me es oculto. ¿Cómo? Sí. Y a veces, como dije al principio, tratamos de culpar a personas o por esto, por aquello, porque bueno, algunos tienen orgullo de un mal carácter que hereda de los tatarabuelos, capaz. Porque mi tatarabuelo era así. No, avergonzate de eso. Pedí a Dios los cambios. Como yo dije a alguien, esa no es tu herencia. La Biblia dice que somos herederos de Dios. Somos su heredad. Y así como traemos a este mundo el ADN normal de algunas cosas, hay un poder mayor de Dios que puede transformar ese interior y tener allí, cuando viene el Espíritu del Señor a tomar posesión en nosotros, ser realmente hijos de Dios, cambiados, transformados. Pero como miramos en la Biblia, hay un proceso de crecimiento. De la noche a la mañana, no podemos, por eso dije al principio cuando entregábamos a Malena, hablando de la situación que está sucediendo en nuestros días, dije nuestra niñez está amenazada. Sí que está amenazada, es verdad, es verdad. Y cada vez hay mayor presión y mayor presión, pero Dios nos va a ayudar para que ellos puedan ser guardados y libres de todo acechanza del enemigo, creyendo que Dios va a guardarlos bajo su sangre preciosa. Y los va a guardar también por la clara enseñanza y por mi encuentro con Dios. Es como dice el apóstol Pablo, mencionando una lista de pecados, situaciones en la vida del hombre o la mujer. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya no son lo mismo. Porque el poder del Evangelio cambia, transforma. Aleluya, me libra. Hay paz, hay perdón que viene cuando hay una confesión abierta ante el Señor. Pero estamos y debemos, hermanos, confrontar al enemigo que está en nosotros. Hola. Confrontar al enemigo que está en nosotros. Vamos a mirar la palabra de Dios. Otro texto allí en el Romanos 1, 28, 29. Dice, y como ellos no aprobaron, hablando de la gente en general, tener en cuenta a Dios. Es terrible este texto, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Otra vez. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. ¿Cómo Dios hace eso? No, pero mire lo que dice. Vamos a ir a Tesalonicenses, segundo de Tesalonicenses, y vamos a mirar allí, capítulo 2, 11, si no me equivoco. A ver si vamos a ver ahí. Segunda de Tesalonicenses 2, 11. Por esto, vamos a ver al anterior también, Dios te bendiga, Edu. Y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierde, por cuanto leamos fuerte, no.
acá hay alguna decisión personal que tenía que tomarse. Escuchamos el Evangelio, Dios viene a nosotros por alguien, nos habla, nos bendice de alguna manera, pero no me importa, en mi vida, yo hago mi vida, hago lo que quiero. Sí, tenés un libre albedrío. Dios ha dicho, pero también habla en Eclesiastés, camina los propios caminos de tu corazón, haz lo que quieras. Pero un día, quiero que sepas que Dios va a llamarte a juicio. Que Dios va a llamarte a juicio. Quizás aquellos que no tuvieron en cuenta a Dios, no lo tuvieron en cuenta. Pero dice la palabra de Dios, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, sigamos, por esto les envía Dios un poder engañoso para que crean a la mentira. A veces no entendemos cómo algún cristiano en algún momento puede volver a cosas terribles que existen y hay. Hace varios años atrás, una familia fue alcanzada en Tierra del Fuego por el Evangelio. Hubo un cambio tremendo en sus vidas. Este señor era un trompetista que nos ayudó muchísimo con su trompeta cantando y alabando al Señor. Pero un día la esposa de él empezó a tener contacto con los testigos de Jehová, con los falsos testigos de Jehová. ¿Por qué digo lo falso? Porque nosotros también somos testigos de Dios. Jehová es el nombre hebreo, así que somos testigos. Bueno, y en un momento dado ella aceptó esa doctrina y vino para refutar, y tuvimos una reunión en esa ciudad que era un pueblo chiquito, así que se imagina que digan están los pastores con los testigos de Jehová. Y lógico, la familia esta otra a quien se le había estado visitando, y la hermana nos convocó, fuimos a la casa de ella, entonces estaban los testigos de Jehová, estábamos nosotros hablando de lo que ellos dicen ser verdad, porque vamos a también ver, es importante, ellos no tienen la Biblia, Lo que tienen es una Biblia adulterada, comprobada a nivel mundial por las autoridades, porque la Biblia es un libro, la Sagrada Escritura católica o protestante, vamos a llamarla, la Biblia es una sola, menos esa Biblia que es adulterada, ¿cierto? Entonces en un momento dado empezamos a conversar y llegamos a un punto cuando esta hermana reclama el realmente ser cristiana y aceptar a Jesús. Entonces dice el marido, ¿y qué vas a hacer con los libros? Digo, no, los libros van al fuego. Entonces dice los testigos, no, ¿cómo voy a dar veneno a una persona? Estos libros los pagó la hermana, los asumo yo y mañana va a una fogata. Se querían morir, pero era la única forma. ¿Cómo va a dejar un veneno suelto usted en su casa para que algún chiquito se enferme, se muera? No. Así que bueno, pero esta otra persona que la había inducido tenía tal rebelión. Este año estuvo la hija de esta persona visitándonos, María Fernanda, aquí. Ellos sí siguió al Señor. Ellos se fueron. Perdieron su casa. Perdieron lo que habían ganado. Era impresionante salir de una piecita donde estaban, donde yo los conocí, y tener su casa propia en pocos meses. Fue la bendición, la conversión de ellos. Pero esta mujer trastornó su familia. La trastornó como si rebelde. Es lo mismo. Se empecinó y aquí vimos eso. Por cuanto no recibieron la palabra del Señor o el amor de la verdad de Dios, Dios en su rebelión les envía un espíritu de error para que crean a la mentira. Así que muchas veces, aún en el camino del Señor, tenemos que mirar y considerarnos frente a Dios cómo estamos por dentro. Y si tenemos duda, vamos a ver una palabra allí en Marcos 7,
21 y 23. ¿Qué dijo Jesús? Porque de dentro del corazón de los hombres o del género humano sale ¿qué? Hola. ¿Sabía eso? No es de afuera. Yo no estoy copiando nada. Esas cosas están en el ser humano. Por eso hablé que tenemos un enemigo dentro nuestro y que tenemos que confrontarlo. Asimismo, salen los malos pensamientos, adulterio, fornicación y los homicidios. ¿Seguimos? El otro texto. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia. Qué mal que hace la envidia, ¿eh? La maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, dijo Jesús, y contaminan a la persona humana. Ahora, cuando, hermanos, y quizás sea alguien que está por primera vez, la peor batalla es conmigo. Es llegar a reconocer que no fue fulano ni mengano. Y si no, mire a estos gurisis chiquititos. ¿Nunca le dieron una cachetada a usted como mamá? En un momento de ¡bam! Te agarra. Yo nunca me olvido que el David, como no está, lo voy a criticar. El hijo mayor estaba con la abuela, lo tenía alzado, y en un momento, esas reacciones, ¡bah! Le manda. ¡Bah! Le mandé yo también. No, al abu no se le pega. Porque nadie le enseña a pegar. Nace de adentro. Tienen un pequeño tigre ahí adentro. Pero hay que corregirlo a tiempo. Corregirlo a tiempo. Las cosas salen. Por eso Jesús dijo, salen de adentro. No es que y contaminan. Pero contaminan al hombre, sí. Cuando no tenemos a Dios, ¿cierto? Por eso cuando el Señor comienza a operar en nuestras vidas, de la noche a la mañana somos enfrentados y Dios trae realmente a nuestra memoria y comienza a hablarnos para ser libres. Dice en el libro de Jeremías 29, 19. A ver. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice el Señor, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, no habéis escuchado, dice el Señor, oh Jehová, sigamos. Oíd pues palabra de Dios. Vosotros todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Volvamos al 19, por favor. Y el anterior al 18, a ver. Está hablando acá, los perseguiré con espada, con hambre, pestilencia, pestes, hambre, espada, guerra. ¿Qué está pasando hoy en el mundo? Estas cosas. Guerra, hambre, pestilencia. Y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición, por espanto, por burla, por afrenta, para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Esto está hablando de Israel, de los israelitas, de los judíos. Dice, yo les envié profetas temprano, sin cesar, pero no quisieron oír mis palabras. Y a causa de esa rebeldía, entonces Dios dijo, verso siguiente, por cuanto no oyeron mis palabras que les envié desde temprano, sin cesar, no habéis escuchado. Entonces Dios los entregaba a los babilónicos. A veces en la vida, con nuestros hijos, ¿cuántas veces queremos evitar que sufran? ¿Usted no quiere eso? ¿Que no les pase nada? Queremos de alguna manera protegerlo. Pero hay un momento que el chico se rebela. Hay una edad que sabe más que nosotros también, ¿cierto? Todos pasamos por eso. Bueno, se rebelan y quieren hacer su vida. Pero, bueno, por eso hablaba de la insensatez, ¿vio? O sea que si no está Cristo, le falta 5 para el peso. Porque yo no voy a, con conocimiento, ¿cierto? No voy a usar algo que me va a hacer daño. Es imposible, no puedo. Pero cuando no estamos
Cuando el Señor no está allá adentro, ¿puedo ser tentado? Sí que vamos a ser tentados. Hay circunstancias, claro que las va a haber. Pero no nos olvidemos que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Que vamos a ser asaltados de cosas? Claro que sí. ¿Que van a venir oportunidades para caer en cualquier situación? Sí. Pero quizá hay circunstancias a veces, pero hay cosas que estaban adentro. Cuando la Biblia habla de David, dice que era tiempo de salir a la guerra. Pero se quedó en el palacio tomando vacaciones. De vacaciones. Todo su ejército estaba en la guerra, pero él se quedó en el palacio y salió a mirar por el balcón y vio que una mujer se estaba bañando. Usted quizás lo ha leído. Y lógico, averiguó, fue terrible y quiso disimularlo. Pero viene un profeta y le habla de un hombre, cierto que tenía una sola cordera, la cuidaba y resulta que vino alguien más poderoso y le pidió lo único que tenía y dijo a David, pero es digno de muerte, ese hombre sos vos, le dijo. Terrible fue su situación. Dios hizo porque él se arrepintió, pero pero no quedó ahí. Se arrepintió, es cierto, pero cuando él quiso levantar el templo de Dios, había hecho en su casa grandes cosas para la obra de Dios, y él dijo, no, eso no puedes hacerlo, porque hay sangre en tu mano. No podía. Entonces, hoy también, hermanos, en esta situación que vivimos hoy, como personas, tenemos que crecer en la gracia del Señor. Tenemos que entender que a veces hay oportunidades, situaciones que se dan, pero también Dios escucha y nos libra de lo que fuere. Jesús fue tentado en... ¿Qué dice la Biblia? Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, dice la Biblia. Él era un hombre, pero la palabra de Dios habla que Él no dio lugar al pecado. Y también la palabra de Dios dice en Proverbios, en el Salmo 119, ¿con qué guardaré? El joven dice, ¿con qué guardaré mi camino, mi vida? Con guardar tu palabra, porque el poder de la palabra de Dios es lo que nos ayuda en nuestras debilidades o problemas o circunstancias. No sé si le ha pasado, pero en un momento de prueba, de pronto la palabra de Dios viene, nos alienta, nos levanta, nos fortalece y Dios abre puertas porque Dios nos ama. Somos sus hijos, somos sus hijos. Hemos sido comprados por precio. Dice la Biblia, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y espíritu. ¿Se da cuenta? O sea que mi cuerpo no puede estar ausente y acá venimos todo espíritu y afuera somos otra cosa. No. O en mi vida personal, fuera de la casa del Señor, que con respeto decimos también eso. No, yo soy el templo de Dios. Esté en la China, en el Japón, esté en el mercado o esté, no sé, en cualquier lugar. Allí está el Espíritu de Dios en mí, que tiene poder para librarme, como Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Hay un poder de Dios que va a librarnos también. Pero hoy tenemos esa oportunidad de confrontarnos y ver realmente, ¿estoy recibiendo la palabra de Dios? ¿Estoy recibiendo el consejo del Señor? ¿Estoy obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estoy poniéndola por obra? Santiago dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. No son gravosos. Pero también Santiago revela en el capítulo 1
hablando del pecado, dice que se concibe. Hay un embarazo que sucede. ¿Cómo? Hay un pensamiento. Que de pronto ese pensamiento comienza ya dentro mío y de pronto engendra, es un engendro. Yo doy lugar, lea Santiago 1 y lo va a encontrar, y dice, pare a luz o da a luz el pecado. Un simple pensamiento. Por eso a veces tenemos que venir al Señor para realmente tomar conciencia de nuestra debilidad, de que sin Dios no podemos avanzar en la vida. Sin poner por obra la palabra de Dios es imposible. Y hoy más que nunca en el mundo que estamos viviendo, hermano, la situación global que se viene, momentos difíciles de hambre, de necesidades, de enfermedades, de peste, es tremendo. Y todo por la mentalidad podrida, perversa de ciertos hombres en el mundo que manejan la riqueza mundial. Y consecuencias vienen, y dolorosas, y que tenemos que sufrirla a veces. Pero también sabemos que los juicios de Dios van a venir. Y la Biblia dice, ¿qué será del pecador, del impío? Dios va a tomar pronto, aquellas vidas o la perversidad de aquellos, como dice la palabra de Dios, caerán a 1000 y a 1000 a tu diestra, pero a ti no llegará, y con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Como dijo el salmista, parece que el malo, el hacer, está más arriba, pero de pronto Dios le revela a él que están puestos en picada. Llega un momento en que Dios corta, pero dice David, fue duro trabajo para mí, era como una bestia, como un animal acerca de ti, no entendía por qué el malo, el que dice malas palabras, el que roba, el que hace esto, era como que va creciendo. Y yo tengo que estar sufriendo. Pero en un momento Dios abrió sus ojos y vio que él estaba sostenido, vamos a decir así, por la mano de Dios. Como Jesús dijo, lo que está en la mano de mi Padre, nadie lo arrebatará. Los que conocemos al Señor, los que le hemos aceptado, debemos darle gracias a Dios por haber aceptado su palabra. Porque su Espíritu está en nosotros. Amén. Vamos a estar de pie y orar. Y Dios nos ayude a amar, como dijo David también en Proverbios, cuánto amo yo tu ley. Siempre están delante de mis ojos. Por eso pudo exclamar también, en mi corazón, dijo el Salmo 119:11, he guardado tus dichos, tus palabras, para no pecar. ¿Qué es lo que me va a guardar? El poder de la palabra de Dios por su Espíritu, para que seamos libres. Y estamos preparándonos para su venida, ¿ven? Para un encuentro con Dios, lo estamos haciendo. Gloria a Dios. Canto de victoria en mi ser, un canto de victoria en mi ser, porque lo imposible Él lo ejecutará. Canto de victoria en mi ser, un canto de victoria en mi ser, porque lo imposible Él lo ejecutará. Si miro a mí mismo, no puedo yo creer, pero si miro a Cristo, ya brota en mí la fe. Un canto de victoria en mi ser, un canto de victoria en mi ser, porque lo imposible, sí, Señor, Él lo ejecutará. Un canto de victoria en mi ser, un canto de victoria en mi ser,
mí mismo, si miro a mí mismo, no puedo. no puedo yo Aleluya. Pero si miro a Cristo, pero si miro a Cristo, ya brota en mí la fe. amén. Un canto de Victoria victoria. en mi ser, un canto de victoria en mi ser, porque lo imposible Él lo ejecutará. Un canto de victoria en mi ser, un canto de victoria en mi ser, porque lo imposible Él lo ejecutará. Aleluya. Un canto de victoria en mi ser. ¿Y cuándo viene ese canto? Cuando conozco a Jesús. Cuando le doy las riendas de mi vida. Cuando mi voluntad se la entrego. Y en esa actitud y entrega, Dios comienza a obrar en favor. Así que vamos a orar al Señor. También hay necesidades aquí. Y vamos a orar por estas personas. Dios ponga su mano de misericordia. Señor, estamos ante tu presencia. Somos tus hijos. Pero también podemos mirarnos por dentro, Señor. Como dijera el salmista, examíname, oh Dios, examíname. Y si hay debilidades, si hay pensamientos contrarios a lo que es tu voluntad, líbranos, líbranos. Pero queremos amar tu palabra, Señor. Queremos ser hijos en todo tiempo, con errores. Pero, Señor, como dijera el salmista, en su desesperación, él dijo, todas sus olas, sus ondas pasaron sobre mí. Pero él pudo decir, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Y en esta noche también elevamos nuestras voces para pedirte misericordia, sanidad. Libéranos si hay algo contrario y lo ignoramos, Señor. Pero líbranos de los errores que me son ocultos, como dijo tu siervo. También oramos por estas vidas, distintas situaciones o problemas, pero tú tienes el poder para librarles y que ellos puedan abrir sus corazones a ti para ser libres de toda atadura en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pero si miro a Cristo, Ya brota en mí la fe, pero si miro a Cristo, ya brota en mí la fe. Un canto de victoria en mi ser, un canto de victoria en mi ser, porque lo imposible Él lo ejecutará. Un canto de victoria en mi ser, un canto de victoria en mi ser, porque lo imposible Él lo ejecutará. Amén. Creemos. Señor, guárdanos bajo tu sangre preciosa. Y entregamos a ti las horas que restan, pero todo el día de mañana, para que tu palabra pueda correr como está escrito en tu palabra, para sanar, para librar vidas que pueden ser, Señor, alcanzadas por ella. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén.